Hola, soy Óscar Enviz, instalador de Enganches Aragón. En esta ocasión vamos a hacer el montaje de esta Volkswagen Multivan T7. Con la ayuda del manual comprobaremos que tenemos todo lo necesario para su correcta instalación. Y como podéis ver también en el manual están disponibles los tres tipos de bola. El vídeo os sirve para todos ellos, pero en esta ocasión montaremos una bola desmontable vertical. Para el montaje de este enganche es necesario desmontar el paragolpes. Comenzaremos levantando el vehículo. Al levantar el vehículo lo primero que vemos es el alojamiento que lleva preparado ya para el enganche. Tendremos que quitar los tornillos que vemos en la parte inferior y también quitaremos los tornillos en ambos laterales. 3 a primera vista y una grapa una vez quitado el paso de rueda que llevamos en esta zona de aquí. Los mismos pasos en el lado derecho. Abrimos el portón y retiraremos los dos tornillos que vemos en el frontal. Y otros dos tornillos en el lado derecho. Ya tenemos prácticamente suelto el paragolpes. Ahora, con cuidado y para evitar desmontar el piloto, vamos a introducir el desmontable por aquí y tiraremos de él hacia afuera. En el lado izquierdo exactamente igual y faltará la zona central inferior en salir. Antes de retirar el paragolpes del todo, quitaremos el conector de los sensores, retiramos el paragolpes. Para poder colocar el enganche tendremos que retirar el refuerzo metálico. Retiramos la barra. Esta ya no se utiliza. Dependiendo del modelo nos encontraremos con diferentes versiones de esta zona plástica. En esta ocasión, al llevar la calefacción estacionaria, es completamente diferente al resto. Quitaremos los tornillos que la sujetan. Al bajar la pieza, en ambos laterales, encontraremos el punto de anclaje interior. Vamos a montarlo sin tener necesidad de desmontar la calefacción. Colocaremos el enganche, colocaremos los mismos tornillos que llevaba el refuerzo y el tornillo de la parte superior pondremos el que viene con el conjunto del enganche. Mismos pasos en el lado derecho. Una vez hemos colocado los tornillos frontales, pondremos los tornillos de los largueros. Primero el lado derecho, en este caso, y ahora el lado izquierdo. Colocaremos la bola. Colocaremos los tornillos de 12-25 en el lado de la derecha, tanto arriba como abajo. Tornillo de 12-25 en la parte superior. Y tornillo de 12-35 con la arandela Grower, la chapa de sujeción de base de enchufe y la anilla de seguridad. Una vez que hemos aproximado todos los tornillos, le daremos el par de apriete necesario. Aquí os dejo la tabla para que tengáis en cuenta los tornillos de 10 y 12 que llevan diferente par de apriete. Colocaremos el soporte de base de enchufe plástico, haciéndolo coincidir en la ranura. Pondremos también la tuerca
y la arandela por detrás. Apretaremos lo suficiente como para que pueda subir y bajar con facilidad. Terminada la parte mecánica, pasamos al kit electrónico, y el kit recomendado es el kit Aragon Can. En esta ocasión tenemos un hándicap, debido a que este vehículo es vehículo vivienda. A la hora de pasar el cableado por aquí nos vamos a encontrar con dificultades. Ahora os voy a mostrar cómo las superamos. Como primeros pasos vamos a sujetar el cableado sobre el soporte de la base de enchufe y lo vamos a introducir al interior del vehículo. Ahora os voy a mostrar cómo. Vamos a colocar la base de enchufe para que nos abra de forma lateral. De esta forma evitamos que nos colisione con el paragolpes cuando vayamos a abrir la base. Estos dos orificios nos van a ayudar a hacer lo siguiente. Colocaremos la brida, la ponemos de esta forma y así evitamos que el cable colisione con la parte posterior. Sujetaremos también el cableado por aquí. Al retirar el plástico nos encontramos con este tapón. Lo retiramos e introducimos el cableado por este orificio. Usaremos la goma incluida en el kit para sellar el orificio del vehículo y dejaremos paseado el cableado de esta manera. Para poder acceder al cable que hemos introducido al interior del vehículo, vamos a retirar la rejilla de ventilación. Tendremos que introducir la mano por aquí y en esta zona de aquí tenemos un orificio, el cual accede directamente a donde tenemos el cableado. Esta es una de las ventajas que tiene el kit Aragon Can. Al ir separado el cableado de la base del cableado que va a la línea de CAN bus, es más fácil acceder al cableado al interior y de esta forma el orificio que tenemos que usar es menor. También vemos que va provisto de los positivos tanto de contacto como directos, que si fuese necesario tenéis los kits disponibles en nuestra página web. Ahora conectaremos el cable de positivo en los dos alojamientos que lleva provisto para ello. Colocamos los dos cables de positivo, no llevan posición, los dos son positivos, con lo cual da igual uno que otro. Colocaremos el conector de alimentación y salidas, el conector de auxiliar y el conector de la línea de CAN bus. Los encintamos y como no vamos a utilizar los cables de positivo, también los dejamos encintados. Con la ayuda del adhesivo de doble cara sujetaremos la unidad. La vamos a sujetar por aquí y como podéis ver he colocado un tornillo autorroscante con el cual pondremos las masas. Ahora nos vamos a ayudar de una guía y vamos a hacerlo de la siguiente forma. Debido a que todo el interior va con armarios, sería imposible poder acceder hasta el interior de la aleta. Para ello vamos a hacer lo siguiente: este tapón que tenemos en la parte superior lo retiramos, introducimos la guía por él. Llega un momento en que notamos que la guía ya ha hecho tope en la parte inferior. Justo en el mismo sitio donde nos sale el cableado de la base de enchufe, metemos la mano y tenemos aquí la guía. Vamos a pasarla arriba y de arriba iremos hacia adelante. Vale. Hemos encintado el cableado a la guía y vamos a ir tirando con cuidado de él. Ahora vamos a introducir la guía, pero vamos a ir hacia la parte delantera. Seguimos empujando. Abrimos la puerta.
levantamos por aquí, justo debajo de este tapizado nos vamos a encontrar la guía. Seguiremos tirando de ella. En la puerta delantera, lo mismo, con cuidado de no marcar el techo. Vemos que tenemos aquí también la guía. Vamos a pasarla con cuidado. Ya hemos llegado hasta aquí con el cable y tiraremos de él para introducirlo por dentro del tapizado. Volvemos a poner bien la goma. El conexionado de la línea de CAN-bus lo tenemos que realizar en esta zona. Vamos a destapizar para facilitarnos el acceso a la BCM. Vale. Mirad, fijaros en esta zona de aquí. Vemos los 3 conectores. Este primero de aquí, el del medio que es el B y el primero que es el A, que es el que nos interesa a nosotros. Para facilitarnos el conexionado vamos a quitar la moldura de la parte inferior y esta moldura lateral. Esta va a presión. Quitamos el terminal de la luz y esta otra primero quitamos la apertura del capó delantero, la grapa, el conector A lo hemos sacado de su alojamiento y le tenemos que quitar esta brida que sujeta el cableado, quitando las 2 patillas. Y ahora nos queda a la vista los conectores. Este vehículo, al ser un vehículo del 2025 en adelante, tendremos que realizar el conexionado sobre los pines 20 y 21. Si el vehículo es anterior, se realiza el conexionado sobre el 16-17. Vamos a coger con la ayuda de la punta y extraemos el pin número 20. Tendremos que extraer también el pin 21 de color rosa. En el 21 colocaremos el cable naranja verde y en el 20 el naranja marrón. Volvemos a montar el conector. Realizaremos el bypass. Recordar que el cable rosa corresponde al pin naranja verde y el cable naranja marrón pertenece al pin naranja marrón. El cable rojo no es necesario conectarlo. Los conectamos, que quede debidamente conectado y haciendo presión en su sitio. Por ejemplo, en este de aquí no me dejaba insertarlo bien. Y así se queda perfectamente conectado. Y volvemos a conectar el conector A a la unidad de la BCM. Una vez hemos pasado el cable de positivo a la caja de fusibles, la tenemos junto al volante, nos faltará localizar un positivo directo y conectaremos el robacorrientes incluido en el kit. Muy importante que está en la entrada. Lo conectaremos ahí en el fusible y ya podemos probar las luces. Y como siempre os comento, a la hora de hacer la comprobación, usar cualquier dispositivo que tenga un mínimo de resistencia. No vale ni las puntas de pruebas, ni los comprobadores de voltímetro, ni comprobadores de LED de muy baja resistencia. En este caso lo estamos comprobando con este comprobador de LED que simula una carga de luces. Terminada la comprobación, pasaremos al montaje del vehículo. Colocaremos la bola y con esto damos por finalizado el vídeo de hoy. Hasta la próxima.